Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Muy buenos días. Bendiciones, bendiciones. Saludo para todos los hermanos que buscan el conocimiento, que quieren aprender cada día más acerca de las cosas escatológicas. Escatología significa los sucesos de los últimos tiempos. Obviamente se puede hacer escatología en todos los siglos. Nosotros estamos haciendo escatología en el siglo XX, pero no de nuestro tiempo, sino que de un tiempo de una nación que existió en el pasado, de un reino que existió en el pasado. Entonces la escatología que nosotros hablamos es la que está en la Biblia. En la Biblia se habla de un pueblo, de una nación, de un reino. El reino es el reino de Israel. La nación, ¿no es cierto?, es la nación de los israelitas, obviamente, que son la raza hebrea, una raza escogida por Dios, apartada por Dios desde Abraham, porque antes existían, ¿no es cierto?, todos los seres humanos como todos sembrados por Dios desde Adán. Es una forma de decir que todo lo que hay en la tierra le pertenece a Dios. Pero después hizo una elección, una separación, y escogió a Abraham. Le cayó en gracia a Dios a un hombre, y de ese hombre sacó una familia, de esa familia hizo una nación, y esa nación la hizo especial, porque la formó exclusivamente para reinar con él en el reino de los cielos, que está después de Cristo, no antes de Cristo. El reino de los cielos es el reino de Israel, es restablecido o restaurado para ir a vivir más allá de este mundo, después de la muerte. Esa es la razón por la cual ha venido nuestro Señor Jesucristo, para revelarnos que la vida continúa solamente y exclusivamente entendiendo que hay que morir y resucitar. Jesús lo dijo con un fruto, dijo, la semilla cuando cae no da fruto si no muere primero. Con esto quiso decir que si hay un reino ofrecido por Dios, este tiene que desaparecer, este que está aquí. Este es como la semilla, esta es como la que nosotros conocemos, este mundo. Este mundo tiene que pasar. Y en la Escritura dice, el cielo y la tierra que existen pasarán y pasan a una segunda dimensión, a otro mundo. Entonces Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, no tiene nada que ver con los reinos de este mundo. Pero comienza aquí por una razón, porque todas las cosas son creadas en la materia y para pasar a existir en el mundo espiritual, que es la parte energética de todas las cosas, ahí está el secreto que revela nuestro Dios en la Escritura. Y dijo el Señor, los entendidos entenderán. Así que no gano nada yo con explicar todo esto si no lo van a entender, porque no todo el mundo es entendido. Esto dice la Escritura, que muchos llamados, pocos escogidos. En el tiempo de los profetas entendían todas las cosas que Dios les decía, pero eran simplemente servidores, portadores de un conocimiento que le era enviado para el pueblo. ¿Qué hizo el pueblo con los profetas? Pues no les creyó, no le creyó a ningún profeta y los mató a todos. Así es el hombre hoy en día, así son las personas. Y hoy es cuestión de mirar aquí en el mundo. Cuando alguien tiene una revelación, los demás, ¿qué hacen? Lo mismo que hicieron los israelitas con los profetas. Comienzan a repudiarlo, comienzan a negar. Tú estás loco, tú estás blasfemando, tú estás despistado. Hay muchos términos, por supuesto, peores que esto. Y entonces lo empiezan a atacar y lo quieren prácticamente sacar del medio del pueblo. Entonces, ¿qué dijo Jesús con respecto a los que tenían entendimiento? Bienaventurados los que sufren por mi causa. Bienaventurados los que dicen la verdad. Amados hermanos, entonces, ¿cómo se llega a la verdad? Pues comunicándose con Dios. ¿Y cómo se comunica uno con Dios? Pues por medio de la fe, ya que Dios está en el lado invisible y nosotros estamos en el lado visible. Y la única comunicación que hay entre lo visible y lo invisible es la fe, que es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. O sea, son cosas espirituales a través de la mente y del corazón. Hay una fuerza que se llama Espíritu de Dios. Y hay un espíritu del hombre. Estos dos espíritus tienen que comunicarse y entonces pasa de ahí, del espiritual, a nuestra conciencia y entonces entendemos, comprendemos.
Solamente eso. No podemos hacer más que comprensión, comprender, entender, conocer mentalmente, es decir, a través de lo espiritual. Por eso es que si no crees, no verás la gloria de Dios. ¿Y sabe qué, amado hermano? Cuando usted es llevado por sus padres al colegio, tiene que ir a aprender cosas que van a almacenarse en su mente. Son conocimientos. Las tablas de multiplicar para hacer matemáticas son conocimientos que están en la mente. Usted no los puede tocar, pero con eso vive usted. Porque necesita saber sumar, restar, multiplicar, dividir y muchas otras cosas más. Y cuando algo más allá de las simples matemáticas, que son las 4 operaciones, se han logrado hacer tantas cosas mediante el conocimiento que solamente está en la mente. Todo resulta, todo funciona con el conocimiento mental. Por eso es que es muy importante que usted sepa que su futuro depende de lo que usted almacena en su mente y en su corazón. Eso es espiritual. Eso es lo espiritual. Y lo material es, bueno, cuando usted hace algo con las manos. Este lápiz. Esto está hecho a mano. Esto está hecho con máquinas, pero está hecho a mano. Esto es material y esto se bota y vuelve a ser la basura. Así como esto en nuestro cuerpo. También fue hecho por cosas que están sobre la superficie de la tierra. Todos los elementos de la tierra están aquí, en este cuerpo. Pero como es hecho de materia, el día en que se ha quitado el espíritu, que es lo eterno, entonces esto se seca, vuelve al polvo. Sí, vuelve al polvo. Entonces es enterrado. Pero lo espiritual no puede volver al polvo, porque vino del cielo. La energía vino del cielo. El espíritu vino del cielo. Bien, amados hermanos, quiero hablarles de preterismo cronológico. Preterismo cronológico. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo nos vino a decir a este mundo, por supuesto se lo dijo a los israelitas primero porque ellos son los escogidos, como les dije yo antes. Bien, dijo que vendría a este mundo por segunda vez. Y esto lo dijo antes que muriese, antes que fuese asesinado por el mismo pueblo y por los romanos, todo. O sea, por el mundo entero. Antes que eso dijo él, yo voy y vuelvo dentro de poco. Dijo, pronto volveré. Entonces los apóstoles, que eran los encargados de seguir predicando el evangelio a todo el mundo, comenzaron a decir que Cristo vendría pronto a todos los creyentes de su época. Ese pronto significa algo cercano, no más allá de una sola generación. Entonces no son, y han pasado ¿cuántos años desde que él dijo eso? Hasta nosotros. Han pasado 20 siglos. Estamos en el siglo XXI. Entonces, el pronto no corresponde al siglo XXI. El pronto corresponde a algo cercano a eso. Y es precisamente equivalente a decir antes que pase esta generación. Y eso también lo dijo Jesús. Lo dijo. Que si no lo hubiese dicho, yo estaría mintiendo. Pero Jesús dijo, no pasa esta generación. Cuando alguien dice esta, se refiere a la suya, nada más que a la suya. Entonces Jesús, refiriéndose a sus contemporáneos, a su época, dijo, no pasa esta generación de las tantas generaciones que habían y que hay y que han habido hasta hoy. Entonces, amados hermanos, mire lo que dice Mateo capítulo 1. Vamos a hacer una línea cronológica, media chueca, pero no importa. Bueno, vamos a partir de la A de Abraham. La A de Abraham. Aquí ponemos a la D de David. Aquí vamos a poner a otra D de Daniel. Y aquí vamos a poner a la J de Jesús. Desde Abraham hasta Jesús hay 42 generaciones. 42 generaciones. Eso es lo que hay entre entre Abraham y Jesús. Entre Abraham y David hay 14 generaciones. 14. Desde David hasta Daniel hay otras 14 generaciones. Desde Daniel hasta Jesús hay otras 14 generaciones. 14 más 14 más 14 suman 42. Eso es para que tengamos claro de que generación pasa y generación viene, y generación pasa
y generación viene, pero el mundo permanece para siempre, dijo Salomón. Por lo tanto, generación de Jesús es la generación apostólica. Generación apostólica. Esa es la generación de Jesús que corresponde solamente a los contemporáneos de Jesús. Ok, nosotros estamos por acá, en el siglo XXI. En el siglo XXI. Eso quiere decir que estamos en el año 2021. ¿Cuántas generaciones han habido desde Jesús hasta nosotros? Dividimos 2021, le restamos 70. ¿70 por qué? Porque la generación de Jesús termina en el año 70. Y lo dividimos, esos 2021 años, los dividimos por una generación que equivale a 40 años y nos da 51 generaciones. Por lo tanto, aquí hay 51 generaciones hasta nosotros. Entonces, nosotros somos la generación número 51 después de la de Jesús. Somos 51 más 42, que serían 93. Estamos en la generación número 93 después de la de Abraham. ¿Ok? ¿Tenemos claro eso de las generaciones? Entonces, Mateo capítulo 24, verso 29, 30 y 31 nos habla de la segunda venida de Jesús. Pero en el versículo 34 dice, de cierto os digo, que todo lo que yo he dicho, incluyendo su segunda venida, porque está en el versículo 31, no pasará esta generación. ¿Cuál? Esta generación. La de Jesús, la generación apostólica. Aquí están los 12 apóstoles. Aquí hay 12 apóstoles vivos, escuchando a Jesús. Esas personas van a ver la segunda venida de Jesús, pero 40 años más tarde, desde cuando se les dijo. Se les dijo cuando Jesús tenía entre 30 a 33 años. Por ahí se dijo esto, que Él vendría pronto. Pronto entonces sería antes que pase esa generación, porque eso dice Mateo capítulo 24, verso 34. Antes que pasen 42 años o 40 años, que equivalen a una generación. ¿Y por qué digo yo que son 40 años lo que una generación vale o tiene en años? ¿Por qué? Porque aquí hay 14 entre Daniel y Jesús. Y también sabemos cuántos años hay entre ellos. Aquí hay 605 años entre Daniel y Jesús. Y 605 años se divide por la cantidad de generaciones que hay y nos da el valor de una. Esa operación matemática nos dice que hay 42 años. Pero como hay que restarle los 70 años que ellos estuvieron de esclavos en Babilonia, entonces lo real es que hay 535 años desde los deportados a Babilonia, como dice Daniel, hasta Jesús, como lo dice Mateo capítulo 1, amados hermanos. Mateo capítulo 1 dice, 14 generaciones hay desde los deportados a Babilonia hasta Jesús, hasta el Mesías. Entonces ahí hay 535 años y nos da un total de 40 años exacto. Ese es el valor de una generación. Entonces, la generación de Jesús tiene 40 años para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Ok? Para que se cumplan todas las cosas que están escritas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tienen que ocurrir 40 años desde el bautismo de Jesús hasta el cumplimiento de todas las cosas. Y esto se reconoce con un hecho, con un acontecimiento que está en el libro de Lucas capítulo 21. Entonces, amados hermanos, vamos a ver el capítulo 21. Lucas capítulo 21. ¿Qué dice este? Está hablando el libro de Lucas capítulo 21 de lo mismo que habla en el capítulo 24 del San Mateo, el Evangelio, o de Marcos capítulo 13.
Estos tres evangelistas describen las cosas que dijo Jesús acerca de todo lo que ocurrió, o acerca del fin del mundo para los israelitas, que viene siendo el fin del reino judío y de los israelitas. Entonces Jesús dijo que vendría una gran tribulación sobre ellos. Sobre ellos. ¿Por qué la gente cree que la Biblia hay que interpretarla para nosotros? Eso habría que preguntarle a los primeros cristianos y a la primera iglesia del mundo gentil, que es la Iglesia Católica. Ellos interpretaron este sagrado libro y dijeron que esto era para todo el mundo, no solamente para los israelitas. Entonces todas las profecías se las traspasan a todo el mundo y ahí queda la escoba, ahí queda el desorden, porque a todo el mundo tiene épocas distintas y las profecías no son para todas las épocas, no se repiten así profecías otra vez y otra vez y otra vez, sino que la profecía se repite, o sea, se cumple una sola vez y ahí se manifiesta el resultado, la consecuencia de manera espiritual. Entonces, en Lucas estaba diciendo yo que dice así: entonces los que estén en Judea, pero voy a empezar un poquito más atrás, desde el versículo 17. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. En ese tiempo, los fariseos eran los encargados de perseguir a los cristianos, porque los fariseos eran los apegados a la ley de Moisés, que no entendían que Jesús era el Mesías, no creyeron. Entonces, al no creer a Jesús, lo entregaron a Pilato para que lo matara y persiguieron a los cristianos, a los apóstoles y a todos los que se convertían en cristianos. Entonces, Jesús le está diciendo a los pobres cristianos: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, por ser cristiano, por ser seguidor de Jesús. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. O sea, le está diciendo que no se preocupen porque van a morir en manos de los romanos y en manos de los fariseos, que son sus propios hermanos, sino que Dios les va a dar vida eterna. Entonces dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Hay que tener paciencia. Ellos tuvieron paciencia. Está diciendo Jesús a sus discípulos y a todos sus contemporáneos que tengan paciencia, que lo que va a venir sobre ellos, aunque sea terrible, Él los va a premiar con vida eterna. Entonces dice: pero cuando viereis a Jerusalén, con esto está demostrando la Escritura de que lo que está diciendo Jesús es sobre los judíos, porque Jerusalén está paradita en pie cuando está predicando esto Jesús. Entonces dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos. ¿Qué tipo de ejército? ¿Y quién era ese ejército? Los romanos. Los romanos en los días de Jesús estaban tranquilos. Aún no se manifestaba la iniquidad contra el pueblo de Israel. No, estaban controladas las cosas. Así que los romanos podían entrar y caminar por toda la ciudad de Jerusalén y no mataban a los judíos por matarlos. Había que encontrarlos bajo ciertos delitos. Pero pronto vendría una guerra. Y Jesús dijo: vendrán guerra, rumores de guerra, pero no cualquier guerra. Cuando veáis rodeada la ciudad de Jerusalén por los romanos, ahí te preocúpense. No porque están pasando guerras por otros lados. Y por supuesto, el Imperio Romano venía ganando muchas batallas por alrededor de Jerusalén, pero iba directamente a Jerusalén. Pero los días de Jesús todavía no venía a Jerusalén, venían en camino. Entonces, veamos la historia. Nerón no existía en los días de Jesús, existía Tiberio, César. Entonces después vino Claudio y Calígula y Claudio, y después Nerón. Fue Nerón el que se rebela contra los judíos y ordena ir hasta la ciudad de Jerusalén y matar terriblemente, de manera espantosa, a todos los judíos. Pero se dan cuenta que tiene sentido lo que dice Jesús, que lo que viene es terrible, pero no se preocupen, faltan varios años. Y por eso es que Él va a venir después que eso termine, después que esa matanza termine. Inmediatamente al terminar esa matanza, la de los judíos en la ciudad de Jerusalén, entonces dice: apareceré yo en las nubes del cielo con poder y gloria y les daré vida. Por eso les estoy diciendo: no se preocupen si van a ser perseguidos, no se preocupen si van a morir. Preocúpense de que si no están al día conmigo, dice el Señor, se pueden ir al infierno. Entonces, amados hermanos,
Miren qué importante es esto. Importante. Entonces dice Jesús, estoy leyendo en Lucas capítulo 21. Entonces los que estén en Judea, estaba leyendo el 20. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. Eso es la señal que dijo Jesús sobre lo que iba a pasar unos años más tarde a los mismos judíos que estaban ahí mientras Jesús predicaba en este mundo. Entonces, la generación apostólica son los protagonistas de la segunda venida de Jesús, pero ellos no lo saben, no lo sabían. Entonces, nosotros sí lo sabemos porque existimos 51 generaciones después. Entonces, eso tiene relación con lo que está en el libro de los Hechos. Cuando le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de los cielos en esta época? ¿No les toca a ustedes saber esto? Le dijo el ángel. Eso lo sabrán otros, los que están después de ustedes, pero ustedes no lo sabrán. Ustedes padecerán solamente lo que está escrito. Ok. Entonces dice Jesús así. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Esto es lo mismo que dice Mateo capítulo 24, cuando en el versículo 33, me parece que es, o en el 32, donde dice aprender sobre la parábola de la higuera. Cuando ustedes reconocen de que el verano viene cerca, solo mirando la higuera que está florecida, sabéis que el verano viene, pues saber entonces que cuando las cosas que yo les estoy diciendo estén cumpliendo, saber que la destrucción de Jerusalén ya ha llegado y ustedes verán el verano celestial. Ustedes saldrán a resurrección. O sea, lo que viene, que es una bendición, pasa primero por una maldición, que es la guerra, la matanza, el hambre, la peste, todo eso. Entonces, aquí viene lo importante de lo que yo quería mostrarles a ustedes, que dice el capítulo 21 de Lucas. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que están en medio de ella, de la ciudad, váyanse de la ciudad, y los que estén en los campos no entren a la ciudad de Jerusalén, no entren en ella, porque estos días, ¿cuáles días? Cuando sea rodeada la ciudad de Jerusalén, lo que viene son unos días terribles. Mire lo que dice. Porque estos días de retribución, de venganza, dice en otras versiones. Dios había prometido vengar la sangre de los inocentes profetas en una generación. Y esta es la generación, la que está contemporánea de Jesús, la que va a pagar el pato por todos los muertos que hubieron en todos los tiempos en Jerusalén, los profetas. E incluso esta generación acaba de sentenciar su muerte al no creer a Jesús. Porque antes que esto ocurra, Jesús muere 3 años después de su predicación por estos mismos hombres que le están haciendo estas preguntas y que lo persiguen y que no le creen. Ellos mismos dijeron, crucifíquenlo porque él es un impostor, él no es el Mesías. Y los sacerdotes, Caifás y Anás, rajaban sus vestiduras, jurando al Dios Altísimo de que Jesús no era el Hijo de Dios. Y por eso lo llevaron ante Pilatos para que lo matara. Incluso Pilato les dice, bueno, yo no veo nada culpable en este hombre, lo veo que es un hombre inocente, pero voy a lavarme las manos con la siguiente proposición. Llámenme a Barrabás, que es el más malo de todo el pueblo. Y los puso delante del pueblo, Pilatos. Y les dijo, bueno, hoy día tengo este permiso para elegir, dejar a uno libre y a otro meterlo a la cárcel o morir. Así es que les dijo ustedes elijan, ¿a quién quieren que yo deje libre? ¿A este hombre en el cual yo no veo ninguna culpa, que es Jesús, o a Barrabás? ¿Y sabe lo que escogió el pueblo? No, entréganos a Barrabás. Y prefirieron al malo y maten al bueno. Eso eligió el pueblo, ciego totalmente, no veían. Por eso Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero tenía que cumplirse la escritura, ¿entiende? Ellos tenían que morir de la misma manera como habían hecho morir a los profetas. Entonces, ¿por qué estos días, dice nuestro Señor Jesucristo, los de la gran tribulación sobre la Jerusalén? Son días de retribución.
para que se cumplan en esos días todas las cosas que están escritas. Palabra de Dios, palabra de Jesús. ¿Para qué es la gran tribulación? Para que se cumplan todas las cosas que están escritas desde los profetas hasta Juan. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Yo las vengo a cumplir. Jesús cumplió la ley, pues también tenía que cumplir el juicio. ¿Por qué? Porque estaba en la profecía. Porque eso es lo que le pone final a todo ese mundo que hay antes de Cristo, para que empiece un nuevo mundo después de Cristo. Eso es el nuevo orden mundial, ¿me entiendes? El nuevo orden mundial con Cristo comenzó. Ahora los hombres serán salvos por gracia, no por la ley. La ley no pudo salvarlos, la gracia los salva, pero siempre que hagan caso de lo que dijo Jesús, no hagan caso de lo que dijo Moisés, porque eso no resultó. Pero lo que dice Jesús, eso da vida eterna. ¿Se dan cuenta? Hay dos pactos. Toma uno de ellos, no los dos. No hagas como los Gálatas que tomaron los dos. Primero tomaron a Jesús, dijeron somos salvos y después volvieron a la ley, a santificarse por medio de las obras de la ley. Empezaron a guardar el sábado, a circuncidarse, a hacer muchas cosas que ya estaban viejas, añejas. Ok, entonces, amados hermanos, vamos ahora a hablar acerca de la gran tribulación. ¿Y por qué vamos a hablar de la gran tribulación? Porque ahí está diciendo Jesús, esos días son para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y la gran tribulación es sobre la misma generación que está escuchando la predicación de Jesús acerca de que el que cree en Él tiene vida eterna. O sea que la gran tribulación es para darles vida eterna. ¿Ok? Bien, amados hermanos, vamos a continuar. Entonces, ya entendimos. Oh, borré esto que no lo debía borrar. Bueno, pero ya vamos a explicar sobre la gran tribulación. Amados hermanos, esto es preterismo. Preterismo cronológico. Preterismo cronológico. Ok. Entonces, vamos a hablar acerca de la gran tribulación. Y la gran tribulación no es cualquiera. Es una en especial. Y ya dije que no puede ser en otra nación, sino sobre los mismos judíos que escucharon la predicación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? En Lucas, ¿qué leímos en Lucas capítulo 22? Capítulo 21, verso 22. Que estos días de gran tribulación serían para que se cumplan todas las cosas que estaban escritas. Entonces, en Mateo capítulo 24, verso 29 dice, porque vendrá una gran tribulación sobre ustedes antes que yo venga en la segunda venida. Y vendré a buscarlos a ustedes para que así ustedes, los apóstoles, estén junto conmigo en el trono y podamos reinar los reinos del mundo. Obviamente no puede ser en el siglo XXI porque el reino tiene la necesidad de estar formado con el rey y toda su corte en el principio del reino. ¿Y dónde está el principio del reino? En la generación apostólica. Tiene lógica, eso tiene sentido. Entonces, amados hermanos, en el capítulo 23 de Mateo capítulo 23, allí encontramos la razón por la cual la generación apostólica tiene que pasar por la gran tribulación. ¿Qué había pasado con los israelitas? Jesús les dijo a los contemporáneos de Jesús, a los fariseos, saduceos, ¿qué más habían en ese tiempo? Habían celotes, esenios, tipos de religión dentro de lo que es el reino judío y reino de Israel. Algunos creían en la resurrección, otros no creían en la resurrección.
Pero todos trataban de hacer lo que Moisés había mandado a hacer en los tiempos desde Moisés hasta Jesucristo. Entonces dice Jesús así: hipócritas, fariseos hipócritas, les dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, la ley de Moisés, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Está hablando de todo lo que había exigido Dios en el Antiguo Testamento. ¿Entienden? Ahora, los fariseos y saduceos, cuando se apegan a la ley, tienen que ser fieles a lo que la ley dice, ya que están en la ley. Si eres fariseo, tienes que hacer, porque hiciste un compromiso, ¿no es cierto? Hiciste un pacto, estás circuncidado, por lo tanto tienes que cumplir la ley hasta que la ley termine. ¿Y cuándo termina la ley? La ley, dice la Escritura en Mateo capítulo 5, tiene que llegar hasta que sean todas las cosas cumplidas. Y las cosas todas se tienen que cumplir en la gran tribulación. Y la gran tribulación está fijada por Dios para el final de la generación apostólica. Entonces, no puede la ley ser cortada antes. Eso es lo que dice Jesús. Ni una tilde será quitada de la ley, sino hasta que se cumplan todas las cosas. Y eso significa hasta la generación, cuando termina la generación apostólica en el año 70. Porque la generación, ya dijimos, dura 40 años. Desde el bautismo de Jesús, la generación de Jesús termina el 70. Entonces las escrituras terminan en el 70. La gran tribulación ocurre en el 70. Entonces todo se extiende hasta el año 70. Los fariseos tienen que seguir entonces practicando las obras de la ley y siguiendo todos los ritos de la ley hasta el año 70. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 8, verso 13? Una carta escrita antes del 70. Dice: el pacto de la ley ha sido dado por viejo, ya que existe un nuevo pacto, el que vino por Cristo Jesús. Y habiendo un nuevo pacto, obviamente al anterior se le da por viejo y próximo a caducar. Eso está diciendo el apóstol Pablo como una verdad de Dios antes del año 70. Próximo a caducar es el año 70, su caducación. ¿Entienden? Hasta ahí llega la ley y los profetas realmente en el ejercicio de todas las cosas que ella exigía. Porque a partir de ahí en adelante, los mismos cristianos suben al cielo en su segunda venida de Jesús para reinar en aquellos donde no se necesitan las cosas primeras. No se vive conforme al primer pacto en el reino de los cielos después del 70, sino que se entra al reino celestial donde todas las cosas son hechas nuevas y los hombres son los que han sido justificados, limpios, purificados, hechos nueva criatura, espíritus perfectos. Entonces no necesitan las cosas que la ley ha pedido durante su vida terrenal. ¿Comprenden eso? Las naciones gentiles nunca han tenido ley, entran de una manera que se llama por gracia. ¿Cuándo es por gracia? Cuando otro ha hecho algo por ellos. Es decir, Jesús murió por ellos. Así como murió por los israelitas, murió también por los gentiles. Entonces los gentiles no tienen que cumplir la ley. O sea, no hay ley después del 70. No hay ese pacto que dice, si haces lo que la ley manda, vives, si no, mueres. No existe eso. No existe esa sentencia de muerte, porque no hay eso. Hay otro pacto. El nuevo pacto dice, si crees en mí, te salvas. Si no te crees, olvídate, te quedas fuera. No pueden existir dos pactos paralelos después del 70. Que por un lado la gracia y por otro lado va también caminando en este mundo el pacto de la ley. No, o es uno o es otro. Entonces el que llegó hasta el año 70 es el pacto de la ley y el que permanece hasta el día de hoy es el pacto de la gracia, que es la fe en Cristo Jesús. ¿Ok, amados hermanos? Entonces yo quería decirles de que en el capítulo 23 nuestro Señor Jesucristo les dice a los contemporáneos de Jesús: así también
bueno, les dijo hipócrita, ¿no es cierto? Hipócrita, fariseo, ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así está diciendo el Señor a los fariseos, a sus sacerdotes, a su pueblo, a sus hijos. Dios le está diciendo: eso es lo que sois, verdaderos trapos inmundos. Nadie se salvó, amados hermanos, por la ley de Moisés. Dijo el Señor con esto de que no había encontrado a ni siquiera uno que hiciera lo bueno. Estaban todos como Sodoma y Gomorra. Y cuando Dios envió a Abraham a Sodoma, Abraham dice: Señor, ¿por qué los vas a destruir? Y si hubieran 100 personas en ese pueblo que sean salvos, ¿los vas a destruir? Si no, le dijo el Señor, por si hubieran 100 yo no los destruyo, pero es que no hay 100. Y Señor, ¿y si hubieran 50 en ese pueblo, los vas a destruir? Y Dios le dice: no, si hubieran 50, yo tampoco los destruyo, no, pero es que no hay 50. Entonces le dijo: ¿y si hubiera uno, Señor? Si hubiera uno que estuviera salvo ahí, que fuera santo, bueno, correcto, perfecto, ¿los vas a destruir? Y Dios le dice: bueno, si hubiera uno, tampoco los destruyo. Miren qué misericordioso es el Señor. Pero es que no hay ni uno. Bendito sea el Señor. No hay ni uno que haga lo bueno en Sodoma y Gomorra. Y en los días de los apóstoles, la nación de Israel, el pueblo de Israel y el mundo entero estaba en ese estado, como Sodoma. Eso es lo que dice la Escritura. En los días de Jesús, toda la nación de los judíos y los israelitas y nosotros también en este mundo estamos en la misma condición. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Tuvo que enviar Dios a su propio Hijo a este mundo. ¿Y qué hicieron con él? Pues lo mataron igual como mataron a los profetas. Entonces, dice el Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas. Les levantáis monolitos a los santos. ¿Se fija usted? El San Pancracio, el Santo Tomás, el Santo aquí, el Santo allá. Vamos levantándole estatuas, monumentos para que la gente los vaya a adorar. Hipócritas, les dice. En ese tiempo habían otros santos. Hipócritas, les dice, que adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres los profetas, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Nosotros no los habríamos manchado las manos de sangre, no habríamos dado muerte a los profetas, no habríamos compartido aquello, no habríamos sido cómplices, no estaríamos de acuerdo. Así dijeron ellos, los fariseos y saduceos en los días de Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Así que dais testimonio con esto que decís contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos. La Escritura dice: los padres comen las uvas agrias y los hijos nacen con la dentera lista para hacerlo, para comer uvas agrias. ¿Qué está diciendo ese refrán en las Escrituras? Que si los padres cometieron pecados de muerte contra los profetas, los hijos harían lo mismo, porque están preparados para hacerlo. No cambian. Entonces, si esto dicen nosotros, nuestros padres, sí que son hijos, entonces llevan la dentera. ¿Me entienden ustedes? Si están diciendo nuestros padres, están diciendo que ellos son hijos, por lo tanto llevan la dentera para comer uvas agrias, igual que sus padres. Entonces están preparados para matar profetas y lo van a hacer. Entonces dijo Jesús: por lo tanto, como ustedes dicen son hijos, yo les enviaré nuevos profetas. ¿Qué hicieron los padres con los profetas? Los mataron. Ustedes tienen la dentera. Ustedes tienen las armas, ustedes tienen el odio, el mismo desprecio que tienen los padres por los profetas. Ustedes también lo tendrán y se va a reconocer, porque yo voy a ponerle nuevos profetas, que son los apóstoles y los discípulos que creen en Cristo, y ustedes matarán a esos, igual como vuestros padres mataron a los profetas. Y entonces vengo yo en mi segunda venida y los castigaré. ¿Me entiende la idea? ¿Cuándo los castiga entonces?
a esos que mataron a los primeros cristianos en el siglo XX, como dicen los futuristas que Cristo va a venir ahora. No, pues no tiene sentido. Tiene que venir la segunda venida de Jesús en los días de esos jóvenes que eran hijos de los padres, que también se les dieron nuevos profetas, que son los apóstoles, y a los cuales también mataron en Jerusalén. Entonces, ahí viene la ira de Dios sobre esa raza, sobre esa generación, la que escogió Jesús a través, o Dios a través de Jesús. Entonces Jesús cuenta una parábola para decir esto mismo. La parábola de los labradores malvados. Y dice, la parábola de los labradores malvados dice que había un hombre que tenía una viña y dejó a hombres a cargo como administradores. En este caso son los fariseos y saduceos, que eran sumos sacerdotes encargados de manejar todas las cosas de Dios en este mundo. Entonces pasó un tiempo y envió Dios unos como siervos que vinieran a cobrar para las utilidades que había dejado la viña después de un tiempo. ¿Qué hicieron los administradores, que son los fariseos y saduceos, los sacerdotes y sumos sacerdotes de la época antes de Cristo? Pues dijeron, no gastamos la plata, no teníamos que pagar, no hemos tenido ahorro, nada, así que no nos queda otra que matar a los enviados de Dios. Y mataron a los enviados, que son los profetas. De esta manera pasaron muchos años y dijo Dios, pucha, mando cobradores y todos me los matan, voy a mandar a mi hijo, ¿entiendes? A mi hijo. A este sí que lo van a respetar y le van a pagar lo que yo estoy cobrando, lo que quiero mis frutos, ¿cierto? Y resulta que los acreedores, perdón, los administradores, que eran los fariseos, sacerdotes de la época, exactamente hicieron lo mismo que habían hecho con los profetas. También mataron al hijo y dijeron, matemos al hijo, él es el heredero y nos quedamos con la viña. Entonces Jesús dijo, ¿qué creen ustedes que hará el Padre cuando venga en su segunda venida sobre estos acreedores o estos administradores? Seguro que los va a tomar y los va a matar, dijeron ellos. Exactamente es lo que hará. Entonces la segunda venida de Jesús es para matar a los jefes de las iglesias de esa época, a los sacerdotes de esa época, los que son los culpables de no haber hecho lo correcto con el pueblo, porque llevaron a todo el pueblo a caer porque ellos estaban mal delante de Dios y todo el pueblo caía en los pecados que ellos hacían, los hipócritas, los fariseos y saduceos, los que venían conforme a la ley de Moisés. Entonces, ¿va usted a defenderlos o va usted a hacer justicia diciendo, Señor, ten misericordia de mí? Eso es lo que hicieron los cristianos. Cuando vieron que esto iba a ocurrir, dijeron, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, en tu gloria. ¿No fue eso lo que dijo el ladrón en la cruz? ¿Y qué le respondió Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso porque has creído. Has hecho lo correcto. Ya que viene el fin, lo único que había que hacer era, Señor, ten misericordia de mí. Hijo de David, le dijo uno, ten misericordia de mí. Inmediatamente el Señor tuvo misericordia. Eso es lo que busca el Señor. Buscaba ese tipo de hombres humildes, que reconocieran que estaban mal delante de Dios, igual que todo el mundo. Pero al decirle, ten misericordia de mí, estaba creyendo en lo que Dios haría con Jesús. Y Jesús tenía que venir en juicio, por eso dice que vienen las nubes con millones de ángeles para castigar, dice en Isaías capítulo 3, para castigar al mundo que había hasta ese entonces, para hacer una nueva criatura. Entonces, ¿dónde está la gran tribulación? Si la gran tribulación es el ejército escogido por Dios sobre la faz de la tierra para que haga esta matanza. ¿O piensan ustedes que Jesús va a bajar en la nube y empezar a matar cristianos? No, Él tomó la decisión de hacerlo y tomó a los instrumentos. Y uno de los instrumentos más poderosos que tiene Dios para castigar a las naciones es su primer siervo, ¿cómo se llama? Lucifer, Satanás. Así que le dio autorización a Satanás, así como está escrito en el libro de Job. Cuando Job le dice, cuando dice y escribe en su libro, que vino Dios a observar la tierra, a visitar la tierra, como Jesús vino a este mundo a visitar a la tierra. Entonces dice que Satanás apareció entre medio de los hijos de los ángeles, entre medio de los ángeles venía Satanás y le dijo,
Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes tú? Bueno, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay como él? Mira cómo me sirve, me adora, me hace, qué sé yo, alabanzas y holocaustos y todas esas cosas. Está muy agradecido, vive bien, yo lo tengo bendecido. Sí, le dice Satanás, es porque tú le tienes ángeles que lo guardan y lo cuidan y yo no los puedo probar. Yo no le puedo hacer nada. Pero quita un poquito los ángeles, hazlos a un lado. Y vas a ver que si yo lo toco, él te va a maldecir, él va a hablar en contra de ti y ahí vas a ver quién es Job. Entonces Dios le dijo, bueno, para que veas que Job es siervo fiel a mí, haz lo que tú dices, pero no lo mates. Entonces vino Satanás sobre Job y le mató en un día todos los animales, toda la cosecha, le quemó. Entonces, eso fue la primera noche. La segunda noche mató a todos sus hijos. ¡Wow! Y la tercera vez. Pero, Job no maldecía. Así que mantenía su fidelidad a Dios. Su esposa le decía, maldice a tu Dios y muérete. Pero Job dijo, no, si Dios me dio esto y me lo quitó allá, bendito sea el Señor. Pero la tercera vez, Satanás le tocó su cuerpo, no a su familia ni a sus bienes. Tocó su propio cuerpo, envió una sarna en el cuerpo de Job y entonces esta picazón sí que lo hizo maldecir el día en que había nacido. Ve, dijo Satanás, ve tu siervo, te está maldiciendo. Está maldiciendo el día en que tú lo creaste. Y entonces entra en juicio Dios con Job. A ver, Job, ¿qué fue lo que falló aquí? ¿Por qué no entiendes lo que yo te digo? Bueno, ahí viene una historia muy interesante que enseña muchas cosas que por supuesto nos dan testimonio de que Dios en el día de la gran tribulación lo que hizo fue probar de esta manera al pueblo de Israel, como lo dice el libro de Oseas. Este pueblo de Israel que estaba duro, endurecido, que mató a los profetas durante muchos años y que ahora viene Cristo y también lo mata, Dios les da todavía una oportunidad. Y es la gran tribulación. Salvar no solamente a ese grupo de fariseos y saduceos, sino que mucha gente como ellos iban a estar en ellos, siendo llevados espiritualmente en esa terrible matanza para salvación. No era para condenación, era para salvación, ya que llevados a un extremo del dolor y de la angustia, entonces el hombre clama de verdad. Ahí clama el hombre ante la muerte de esa manera. Y dice la Escritura en el libro de Oseas que Dios lo llevó a este extremo y en el mismo lugar donde él le dijo, ustedes no son hijos de Dios, por lo tanto mueran, después le dice, clamaron a mí y yo les digo, sois mi pueblo. Primero les dijo, no eres mi pueblo y fueron llevados a la tribulación, pero en la tribulación clamaron a él y entonces le dice, soy pueblo mío, subir aquí, benditos. ¡Qué maravilla! Eso es misericordia de Dios. Y lo hizo con los israelitas y lo hace también con todo aquel que clame al Señor. Está la misma misericordia, digamos, derramada sobre la tierra para favorecer a cualquiera que clame en el día de la aflicción. Así es. Pero ¿para qué esperar la aflicción? Porque no creen mejor, como los israelitas que creyeron en el mensaje de Jesús y se evitan la tribulación y caen en manos del Señor y se liberan de esto. Entonces pasan por menos tribulaciones. Eso es el cristianismo, que los apóstoles aceptaron y que muchos cristianos en iglesias que se hicieron, que se formaron, digamos, gracias a la predicación de los apóstoles, habían allí cristianos que no tuvieron que pasar por grandes tribulaciones, pero igual fueron muertos algunos, perseguidos por los romanos, pero no pasaron por esta terrible tribulación que estaba escrita para juzgar a los culpables de haber dado muerte, asesinado a los profetas e incluso a Jesucristo. Entonces, es importante saber cuándo fue la gran tribulación, porque ahí, como dijimos, Lucas 21, 22, en estos días de la gran tribulación se cumplen todas las cosas que están escritas. Y si esta gran tribulación ya está en nuestro pasado, entonces está todo cumplido. Y eso es preterismo cronológico. ¿Ok? Amén. Vamos a continuar. Entonces, la gran tribulación es una fracción de tiempo.
lo vamos a dibujar así como una fracción de tiempo. Esto es antes de Cristo, y aquí está después de Cristo. Entonces, antes de Cristo se anuncia como esta fracción de tiempo, que es la gran tribulación, le vamos a poner la GT, como un periodo de 1260 días. Eso es lo que dura exactamente la gran tribulación, un espacio de tiempo que son equivalentes a 42 meses, que también es equivalente a decir que son 3 años y medio, 3,5 años. Y en tiempos, cuando el tiempo es un año, son 3 años y medio. Así que eso, tiempo más 2 tiempos más la mitad de un tiempo. Lo va a encontrar en la Biblia, en alguna parte por ahí, en Apocalipsis, por ejemplo, dice un tiempo más 2 tiempos más la mitad de un tiempo. Son 3 años y medio. Eso es lo que dura la gran tribulación. Entonces, es una guerra, amados hermanos, es una guerra. Leímos hace un rato atrás que dijo Jesús: cuando veáis la ciudad de Jerusalén sitiada o rodeada de un ejército o de muchos ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. Perfecto. Esta ciudad de Jerusalén está aquí esperando este acontecimiento. Por lo tanto, dentro de estos días de gran tribulación, el templo, la ciudad y los habitantes con H, ¿no es cierto? Y los habitantes, estas tres cosas que son fundamentales para que exista una nación o un reino, tienen que morir. Cae destruido el templo, la ciudad es incendiada y los habitantes mueren a filo de espada. Esas tres cosas dan en formación una nación, un país, un reino. Entonces, ¿para qué es la gran tribulación? Para ponerle fin al reino judío. Y cuando el reino judío llega a su fin, aquí viene una cosa que determina el fin de Israel. Es una parte del reino de Israel, es un pequeño reino que está en la ciudad de Jerusalén, donde hay 2 tribus allí en Jerusalén. Están los de la tribu de Judá y la de Benjamín. Y las otras tribus están en Samaria como capital del reino de Israel. Pero el reino de Israel, que es el reino del norte, se suma con el reino del sur y forman todo el reino de Israel, las 12 tribus de Israel. Entonces, el reino judío es el primero que comienza a desaparecer cuando comienza la gran tribulación y termina la gran tribulación. Entonces, Tito, que es el encargado de hacer que esto ocurra, que el templo, la ciudad y los habitantes perezcan, Tito dice: no sacamos nada con matar a los puros judíos, porque ellos son toda una nación de Israel y son 12 tribus. Entonces no podemos cortarle solamente una rama al árbol, tenemos que cortar el árbol de raíz. Eso lo dijo Tito, y entonces ordenó a todos sus ejércitos a ir por el mundo a matar a todos los que pertenecen al reino de Israel, y comenzaron entonces desde Jerusalén a matar a los israelitas. No se usa la palabra judío, porque los judíos son los que habitan en Judá. Pues entonces las otras tribus que estaban en Samaria comenzaron también a ser raídas definitivamente. Ya habían empezado antes, por supuesto, pero con esto estamos diciendo que lo que está escrito en las Escrituras acerca del fin de Israel se cumple de esta manera por ese emperador llamado Tito, cuando todavía él era general de ejército, que había entrado a la ciudad de Jerusalén por orden de su padre, que es Vespasiano, y es el que aparece en la Escritura como el que recibió dentro de su ser un espíritu que ya había existido antes. Sí, a Tito se le metió adentro un espíritu que había existido antes. La bestia que era antes ahora se manifiesta en un hombre llamado Tito, y Tito hace lo mismo que hizo el otro hombre que había existido 168 años antes en la ciudad de Jerusalén por 1260 días también.
Esto está escrito en el libro de Daniel, capítulo 7. Entonces, ¡ay! Se me paran los pelos, amado hermano. Se me paran los pelos. Bueno, carajo. Es porque cuando digo una cosa tan cierta, me da testimonio el Espíritu de que no hay nada que hacer. Eso es así de cierto. Entonces, los 1260 días de gran tribulación comenzaron el 1 de agosto, el 1 de agosto, el 1 de agosto del año 67 y terminaron en febrero del año 70. Eso es lo que dice los cálculos hechos por preterismo cronológico. Y esto se saca y se extrae esta escritura de la misma escritura, porque en el capítulo 12 dice cómo contar los días. Y no, yo no sabría cómo hacerlo, no es un invento. Yo me guío por lo que dice Daniel. A Daniel un ángel le dijo, desde que tal cosa cuenta 1260 días. Claro que en Daniel hay que saber, hermano, porque hay que saber muchas cosas, no es cosa de saber algo, sino que hay que saber muchas otras cosas. Daniel, el ángel le dice a Daniel, desde el día en que un soldado entre a la ciudad de Jerusalén y se vaya directamente al templo y quite todas las cosas con las cuales se hacen los sacrificios diarios, ahí terminó el sacrificio diario. Entonces, desde ese día, dice el ángel a Daniel, cuenten 1290 días. 1290. ¿Cómo llegamos a la fecha de 1260? Dije que había que leer varias cosas. Pues cuando Jesús menciona la gran tribulación, dice que los días que dijo Daniel serían acortados. ¿Y qué dijo Daniel? 1290. Y Jesús dice hay que ser acortado. ¿Y dónde aparece el 1260? En el libro de Revelaciones, en el capítulo 11, donde dice los días que se le dieron a los romanos para hollar la ciudad de Jerusalén, para acabar, para realizar la gran tribulación, son 1260. Daniel había dicho 1290. Jesús dijo que serían acortados. Apocalipsis revela lo que sucedió diciendo son 1260. Clarito, clarito. Así está clarito por el Espíritu de Dios. Entonces nosotros que estamos en el siglo XX sabemos que la gran tribulación son 1260 días. ¿Y para qué eran estos días? Para que se cumplan en ellos todas las cosas. Entonces veamos qué es lo que tenía que cumplirse. A ver, Jesucristo, ¿qué tenía que venir? ¿Cómo dice Mateo capítulo 24, versículo 29? Que habría una gran tribulación, esta. Y después dice, inmediatamente terminada, es decir, aquí, terminada, aquí, en esta parte, está la segunda venida de Cristo. Terminado estos días, aquí está la venida de Cristo. Pero ¿qué dice Tesalonicenses capítulo 2? Que antes de que esto ocurra, vendría el anticristo. Antes. ¿Cuándo es antes? Aquí. Aquí está el anticristo. Entonces tenemos al anticristo antes de los 1260 y el Cristo viniendo en su segunda venida, terminada la gran tribulación. ¿Por qué? Porque el anticristo inicia la matanza, Jesucristo viene a rescatar lo que se había perdido, a resucitar a los muertos que acaban de morir en la gran tribulación. ¿Obvio? Entonces, si está escrito acerca del anticristo y está escrito lo de la venida de Jesús, ambas cosas están en la tribulación, las toma en su parte inicial y en su parte final. Entonces Jesús tiene toda la razón en Lucas capítulo 21 diciendo, la gran tribulación son días de retribución en las cuales se cumplen todas las cosas que están escritas. Entonces, ¿qué ocurre cuando Jesús viene? Hay resurrección de muertos. ¿Y qué es eso? Que todas las muertes de personas, toda la gente que hay antes, se junta aquí, en esta resurrección de muertos, que es la segunda venida de Cristo. Entonces se suman aquí, en esta segunda venida de Jesús, que hay una resurrección de los muertos. Entonces, ¿dónde está la resurrección de muertos? De la cual habla el capítulo 15, cuando dice, no todos dormiremos, es un misterio, pero todos seremos transformados. ¿Dónde? Aquí, pues, es la segunda venida de Jesús. ¿Dónde suben al cielo? Aquí, pues, en la segunda venida de Jesús. ¿Dónde se abrieron los templos y quedaron abiertas las puertas? Pues aquí, pues después de esto. Todo está ahí.
Todo está ahí, amado hermano. No hay nada que no haya sido hecho conforme a la Escritura. Entonces, amados hermanos, podemos seguir otro día porque en este momento tengo algo que hacer. Por lo tanto, amados hermanos, los dejo con este video para que tomen caldo de cabeza y ya dejen de preocuparse por la segunda venida de Jesús. Aquí vino nuestro Señor Jesucristo. Lo que vamos a explicar después es qué hay después de esto para las naciones que están en la tierra. ¿Qué hay de aquí para acá? ¿Ah? Lo vamos a decir. ¿Qué hay en los cielos y qué es lo que hay en la tierra? Eso es muy importante porque ahí estamos nosotros. ¿Ok? Dios les bendiga. Bendito sea el Señor. Y nos vemos en el próximo video con preterismo cronológico.